Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reciban bendiciones los amigos y los hermanos que estén en sintonía con nosotros en esta hora. Vamos a empezar inmediatamente leyendo una porción de la santa y bendita palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos a buscarlo aquí. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 1. Aquí lo tenemos y vamos a estar leyendo el verso 20 de Romanos capítulo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, para ser instrumento tuyo, Señor, en esta hora. Para que todo aquel hermano, todo aquel amigo que pueda escuchar esto, Señor, no siga igual, Padre. Que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, Señor. Usa mi boca, usa mis labios, Señor. Úngelo, Señor. Pasa carbones encendidos por ello. Porque nosotros somos carne, Señor. Estamos sujetos a pasiones y a debilidades, Padre amado. Y solo puesto en tus manos tenemos algún valor. Gracias te damos, Señor. Bendice cada hermano, cada amigo, cada persona que pueda escuchar esta tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Aleluya. Hermanos y amigos, nosotros hemos estado llevando en nuestra última comparecencia en este santo altar mensajes dirigidos principalmente a los amigos, mensajes evangelísticos, llamando la atención de aquellos que andan en el mundo sin fe y sin esperanza, advirtiéndole de las cosas que están por venir, diciéndole las cosas que van a suceder para que ellos tomen dominio y control de su vida, que entreguen su vida al único que puede librarnos de los acontecimientos venideros. Nosotros en el primer tema hablamos de estar percibido, ¿verdad? De lo que es un atalaya, de lo que debe ser la iglesia en este tiempo como atalaya, que no era más que llevar, anunciar el peligro cuando lo veía venir. Y nosotros estamos viendo venir el peligro y tenemos la obligación como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, de advertir ese peligro. Pero en tus manos está, amigo, que tú le hagas caso a esa advertencia o no. Nosotros no podemos hacer más que advertirte. Ese fue el primer tema que llevamos. El segundo, tratamos el día de Jehová, ¿verdad? Y hablamos de ese día terrible, de ese día de juicio que está en el futuro, pero un futuro próximo, que cada día que pasa está mucho más próximo, para que tuvieran entendimiento de las cosas que están destinadas, profetizadas para este mundo impío y pecador. ¿Verdad? Hablamos de todo eso y ahora, en la última vez que estuvimos en esta comparecencia, habíamos dado un tema abierto. Yo recuerdo que le dije que este tema iba a tener como título una pregunta: ¿por qué se pierde la gente?
una pregunta interesante, indudablemente. ¿Por qué se pierde la gente? Cuando usted analiza la palabra, cuando usted oye la palabra, usted se encuentra con una serie de promesas, de bendiciones que Dios tiene para todo aquel que le siga. Esas promesas son tanto para esta vida, para este mundo, tal y como está señalado en Deuteronomio 28, la primera parte de ese capítulo de Deuteronomio. Ahí hay bendiciones a granel, todas sujetas a la única condición de la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandatos. Pero hay otras bendiciones, aparte de las que están enumeradas en Deuteronomio 28. Esas son para este tiempo, para esta vida, para esta tierra, para este mundo, cuando estamos aquí todavía. Pero hay bendiciones de Dios a granel para cuando partamos de esta tierra. Si partimos, ¿verdad?, habiendo sido regenerados por la sangre de Cristo, Dios tiene múltiples bendiciones, bendiciones que son eternas, porque las bendiciones de esta tierra son pasajeras, pero las bendiciones de la vida futura son eternas. Usted puede verlo, el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él se iba a preparar morada y volvía a buscarnos para que estuviéramos donde Él estuviera. Y así siguen una serie de bendiciones hasta llegar al libro de Apocalipsis, donde el libro de Apocalipsis, a partir de su capítulo 21, habla de que no más enfermedades, no más dolor, ¿verdad? No más miseria. Todas esas cosas que nosotros vemos y que muchas veces sufrimos aquí en la tierra, se terminarían y se van a terminar. Entonces, cuando usted ve todas esas bendiciones, usted tiene que preguntarse lo que dice el título de este mensaje. Conociendo eso, ¿por qué se pierde la gente? Porque hay gente que no tempera al llamado de Dios. Bueno, hay múltiples factores para eso. Yo, antes de entrar, ¿sabe? Hay gente que acusa al enemigo, a Satanás, de su condición pecaminosa. Y yo quiero decirte, amigo, y a cualquier hermano que pueda estar en pecado, que el pecar es una decisión nuestra. Nadie, ni el enemigo, por más poderoso que sea, puede obligarnos a pecar. Satanás te presenta la tentación, te la adorna, te la pone como a ti te gusta, como tú quieres verla, la tentación, y te la ofrece. De ahí él no puede hacer más nada. Él no te puede retorcer un brazo para que tú lo aceptes. No te puede poner una pistola en la cabeza para que tú peques. Nosotros pecamos fruto de nuestra propia concupiscencia. El enemigo nos ofrece el pecado, pero en nosotros está el decirle sí o no. Amén. Ok. Miren, hay un gran paralelismo. Hay un gran paralelismo entre la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, teniendo a Moisés como cabeza, y la salida del hombre del mundo, la salida del hombre del mundo cuando se va del pecado. Hay un paralelismo, hay cosas que son idénticas en eso. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en Éxodo capítulo 5, los versos 17 y 18,
dice Dios en su palabra, y él respondió, refiriéndose a Faraón, hablando con Moisés, que ya Moisés estaba intercediendo para que Faraón dejara salir el pueblo judío. Y entonces le responde Faraón, dice, y él respondió, ¿estáis ocioso? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová, y pues ahora, y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Cuando Moisés intercede para que Faraón deje salir al pueblo, Faraón respondió duplicándole el trabajo al pueblo. Exactamente eso hace Satanás, porque yo debo decirte, amigo, que Faraón, ¿sabe? Faraón es un prototipo de Satanás en este caso. Y Egipto es el mundo de pecado en que nosotros vivíamos antes, los que no nacimos siendo evangélicos, de hogares evangélicos. Entonces, cuando tú quieres salirte del mundo del pecado y venir a los pies de Cristo, tú vas a encontrar esa oposición, te van a duplicar la faena de diferentes formas, ¿verdad? El enemigo te va a facilitar el pecado. Uno de los pecados más comunes en los hombres son las mujeres, y en eso tenemos que estar claros. La mayoría de los que caen en este camino caen atraídos por su concupiscencia, pero una mujer de por medio. Entonces, cuando tú te quieres salir, el enemigo empieza a duplicarte tu carga pecaminosa, ofreciéndote lo que de tu concupiscencia tú quieres. Esas mujeres que tú veías inalcanzable cuando estaba en el mundo, ahora la ves cerquita de ti, ahora, ¿verdad? Te saludan, hasta te coquetean, porque es una forma del enemigo duplicarte el trabajo para que se te haga mucho más difícil poder salir de Egipto, es decir, salir del mundo de pecado. A veces con los trabajos, a veces tenemos unos trabajos que aunque no son ilegales, no son precisamente los trabajos que agradan a Dios. Hay muchísimos, no vamos a nombrar ninguno. Entonces, cuando tú quieres llegar a los pies de Dios, lo primero que tú piensas es que tienes que dejar ese trabajo. Pero el enemigo te carga con problemas económicos y tú al final tienes que pensar cómo dejo el trabajo con estos problemas que tengo. A lo mejor un hijo enfermo, qué sé yo, múltiples cosas que el enemigo te puede llevar para que mantenerte ahí en ese mundo de pecado sin que tú te puedas ir de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Y hay más. Mire lo que dice Éxodo capítulo 8, verso 25. Éxodo capítulo 8, verso 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero en la tierra de Egipto. Eso es equivalente en este tiempo a que te digan, ok, conviértete a Dios, a Jesucristo, pero no te salga de tu entorno, de tu compañía. No abandones a tus amigos, no abandones a tus familiares. A todas las actividades que ellos hagan, tú tienes que ir. Y tú encuentras familiares o amigos que te dicen, tú eres muy inteligente para irte a fanatizar con eso. Tú puedes ir a la iglesia, cuando salgas de la iglesia te reúnes con nosotros y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Servirle a Dios sin salirte del mundo. Esa fue la proposición que Faraón le hizo a Moisés. No, ofrézcanle sacrificio a Dios, pero aquí, en Egipto, o sea, dentro del pecado. Y así no funciona.
Gloria a Dios. Miren, cuando logramos romper todo eso y llegamos a los pies de Cristo, a los caminos de Dios, entonces sucede esto que está escrito en Éxodo 14, versos 5 y 7. Dice la palabra en esa porción bíblica: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y se desata persecución. ¿Sabe? Cuando el enemigo ve que nosotros logramos romper las cadenas con que nos ataba y salimos de la oscuridad hacia la luz de Dios, entonces el enemigo empieza una persecución. Empiezan a venir una serie de problemas a nuestras vidas. ¿Sabe? Que nos abruman muchas veces, como el pueblo de Israel se vio abrumado en múltiples ocasiones por la persecución de los enemigos. Pero yo te tengo noticia, como dice un pastor amigo mío, te tengo noticia. Cuando tú sales de la oscuridad a la luz de Dios, tú no le sales a servir a un Dios que tiene las manos atadas. Tú no le sales a servir a un Dios de palo. Tú no le sales a servir a un Dios muerto. Tú no sales a servirle a un Dios que está clavado en una cruz. No, tú sales a servirle al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y Él es quien peleará tu batalla. Así como Dios abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, así Dios irá abriendo los mares que el enemigo te ponga delante para que tú pases en seco. No le temas a la persecución del enemigo, porque el que está contigo es mucho más grande que el que está con ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios en campaña evangelística, cuando salimos a evangelizar, que llevamos palabra de Dios a gente que están en el mundo, porque a eso es que nosotros estamos llamados, a predicar este evangelio a todo el mundo, a toda nación, a toda raza, a toda lengua. Ese fue uno de los mandatos de Jesucristo. Entonces, hay una serie de justificaciones que el hombre del mundo nos da muchas veces para tratar de justificar, valga la redundancia, su actual estado de cosas, para justificar el poder seguir en el mundo. Entonces, son múltiples, amigos y hermanos, son múltiples. Yo voy solo a señalar alguna de la más frecuente con que nosotros nos topamos, oímos decir, y cuando les presentamos el plan de salvación, ellos nos responden con alguna de esas excusas. Gloria a Dios. Lo primero es que hay hombres. Cuando digo hombre me estoy refiriendo al género humano, que están confiando en sus riquezas. ¿Sabe? Las riquezas, el dinero en abundancia, realmente tiene poder en esta tierra. Tiene poder
puede abrir muchísimas puertas. Es como una llave que te abre puertas que para otros están cerradas, pero que a través de esa llave que se llama dinero, tú puedes abrirla. Entonces hay gente que vive confiado en eso. Hay gente que vive confiando en el poder de sus riquezas y en lo que pueden hacer con su dinero. Solo que hay un problema. Que eso funciona aquí en la tierra, pero en los cielos no funciona. ¿Sabe? En los cielos no hay a quien sobornar. Y todavía pudiese aparecer en el hipotetísimo caso alguien que se quiera dejar sobornar. Tengo que decirte que no vas a tener con qué, porque desnudo saliste del vientre a este mundo, del vientre de tu madre a este mundo, y desnudo te vas de él. No te puede llevar nada de tus riquezas. El hombre más rico del mundo y yo, cuando moramos, vamos a estar en la misma condición, sin nada. No hay nada que ofrecerle a nadie. Y mira lo que dice Dios. Mira lo que dice Dios sobre las riquezas. En el Salmo 39:6. Dice Dios, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso lo vemos muy a menudo. Personas que mueren y dejan fortunas y al final de cuentas esas fortunas se han perdido, la han malgastado y tú no sabes a quién fueron a parar los bienes por lo que ese señor trabajó quizás su vida entera. Entonces, si tú ni siquiera sabes a quién van a parar el fruto de tu trabajo en la tierra, no puedes confiar en eso. Y hay más. En Proverbios 11:28 Dios dice, el que confía en su riqueza caerá. Es Dios que lo dice. Mas los justos reverdecerán como ramas. Y Eclesiastés 5:13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Y sigue diciendo Dios, Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué te sirve ganarte todos los millones del mundo? Que tú salgas en las revistas especializadas en esos temas como el hombre más rico del mundo, pero cuando muera, pierdes tu alma. De nada te sirvió, porque aquí estamos por un tiempo, somos peregrinos en esta tierra y somos extranjeros en ella. O sea, aquí estamos de paso y vamos a un sitio donde no nos vamos a poder salir jamás. Gloria a Dios. Dicho esto, hermano, yo quiero aclarar una cosa antes de que, ¿verdad?, alguien me acabe. Yo quiero aclarar una cosa. Las riquezas no son un pecado o no son pecaminosas per se. O sea, el hecho de que usted tenga riquezas no quiere decir que usted es un hombre destinado para ir al infierno. La Biblia tiene múltiples ejemplos de hombres con muchas riquezas que le servían a Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando del amor a las riquezas, estamos hablando cuando su Dios no es el Dios verdadero, sino es el Dios mamón, el Dios del dinero. Cuando su riqueza es más importante
que hasta su familia. Estamos hablando de eso. No de que usted sea rico. Usted puede ser rico y estar en los caminos de Dios. Porque ahí estaban los grandes hombres de Dios que tuvieron Salomón. Dice la palabra de Dios que no iba a haber, no había habido ni iba a haber una persona con más poder y conocimiento que Salomón. Y la Biblia detalla las riquezas de Salomón, inconmensurables. Y Salomón era un hombre de Dios. Amén. Entonces no estamos hablando de que la riqueza, por ser riqueza, significa condenación. No, no estamos hablando de eso. ¿Sabe? La otra excusa que encontramos muy a menudo cuando predicamos las nuevas buenas de salvación es aquellos que te dicen, pero yo no tengo de qué arrepentirme. Eso me lo han dicho mucho a mí cuando predico. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo soy una persona que yo no he matado. Yo no he robado. Yo no hablo mentira. Posiblemente ahí esté hablando una. Pero te lo dicen. Yo soy una persona que ayudo al que no tiene. Es más, yo me quito el pan de la boca para dárselo a un hambriento. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Sabe? Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. En Romanos 5:12, Dios te dice, a ti que crees que no tienes de qué arrepentirte, Dios te dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, por bueno que usted sea, es un pecador, amigo. Por bueno que usted se crea ser en su propio entendimiento, usted es un pecador igual que yo, igual que todo el mundo. Mire lo que sigue diciendo Dios en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Oiga lo que dice Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo creo que más claro de ahí, como decía un refrán de mi pueblo, ni el agua lluvia en tinaja. La mayoría de los jóvenes quizás no sepan lo que es una tinaja. Eran unos envases de barro, cocido, ¿verdad? Cilíndrico, para almacenar agua. Tenían muchísimas características buenísimas. El agua se sentía fresca por el calor que estuviera haciendo, siempre. Recuerdo que en mi casa había una. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que porque somos buenos, que porque no hemos matado, que porque no hemos robado, somos buenos. Porque no lo somos. Porque tenemos pecado, hermano. Arrastramos un pecado original. Y ese pecado pasó de Adán a todos los hombres. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores. Y luego se van desarrollando una serie de pecados a lo largo de nuestras vidas. Fruto de nuestra propia concupiscencia. Nos dejamos arrastrar por las tentaciones. Amén. Entonces, gloria a Dios. Mire, todavía hay más. Hay más para esos que creen que son buenos. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aleluya.
no hay uno que haga lo bueno. Fuera de Jesucristo nosotros somos saco de estiércol, por bueno que nos creamos que somos. Solo Jesucristo es capaz de redimir nuestras almas. Así que dejes de creerse bueno, porque no lo hay. Todavía estamos en los caminos de Dios y tenemos problemas. Y cometemos errores. Y cometemos pecados. La diferencia entre un pecado de un cristiano y un pecado del hombre del mundo, lo voy a poner como ejemplo. No lo tenía aquí, pero el Espíritu me lo trajo. Un ejemplo claro. Ya dijimos ahorita que uno de los principales pecados que el hombre comete es por la mujer. La mujer es una tentación para el hombre. Entonces, un hombre casado, cristiano, casado, puede cometer un adulterio. Sale por ahí, se deja enredar y comete el adulterio. Eso lo hace el hombre del mundo a diario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para el hombre del mundo eso es el éxito. ¿Sabe? Para el hombre del mundo una conquista de una mujer que no es la suya es la coronación, es lo máximo. Para el hombre de Dios, para el hombre cristiano que cometió el mismo adulterio, eso resulta en una maldición para su vida. Si verdaderamente es un hombre de Dios, no puede vivir tranquilo cada vez que ese pensamiento de ese adulterio le viene a la mente. Sabe que le falló a Dios, sabe que le falló a su esposa, y mientras no se arrepiente, mientras no va a los pies de Cristo y a los de su esposa y confiesa su pecado, no tiene paz. Esa es la diferencia. Que nosotros tenemos que arrepentirnos cuando cometemos un pecado. Porque si no, el Espíritu Santo de Dios lo tenemos contritado, hermano, y no podemos estar tranquilos. Tenemos que confesar el pecado y tenemos que arrepentirnos y apartarnos de él. Entonces hay una diferencia. Amén. Ya sabe, ni las riquezas, ni las supuestas bondades que tengamos nos van a ganar la vida eterna. Aleluya. Hay otro grupo, y este es interesante, este grupo. Ese grupo son los que aman al mundo y sus deleites más que a Dios. Yo recuerdo, hace ya unos años, varios años atrás, nosotros empezamos una campaña de evangelización en los alrededores de aquí de la congregación, la zona más cercana, ¿verdad? Tanto al frente como del lado atrás. Y recuerdo una anécdota que me hizo mi hermano Rafael Santana, que él iba con un grupo de hermanos de la congregación del lado atrás ahí, y alcanzaron a ver un grupo de personas sentado en el frente de la casa. Y como había mucha gente, ellos decidieron ir a llevarle un mensaje de la palabra y a dejarle unos tratados y una cosa de esa. Iban con su Biblia en la mano. Cuando el que parecía ser dueño de la casa lo alcanzó a ver, que iban para donde ellos, se paró y fue y lo interceptó antes de que llegaran. Y les dijo algo así: si ustedes no vienen a hablar de fiesta, que es lo que nosotros estamos, no vayan, porque nosotros no queremos oír otra cosa. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esos me tocan a mí de cerca. ¿Sí? Me tocan de cerca porque yo vengo de ese grupo.
Yo vengo del grupo de que los deleites, la bebedera, la fornicación, eran mis prioridades. ¿Sabe? Yo todos los días bebía. Todos los días. Y cuando me iban a hablar de la palabra de Dios, yo no lo permitía. ¿Sabe? Yo no lo permitía porque yo estaba bajo la influencia de Satanás. Pero además de eso, es que cuando me hablaban la palabra de Dios, me confrontaba con lo que yo estaba haciendo. Y en el fondo, eso me dolía, porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba mal. Y me confrontaba cuando me presentaban la palabra de Dios, por eso yo no quería oírla. Yo recuerdo que siendo yo un ejecutivo de una empresa grande de aquí de La Romana, en el 1997, iba todos los días un joven cristiano allá a la empresa a llevar la palabra, y ya yo a lo último me puse que yo me escondía para que no me hablara a mí de eso. Yo me escondía. Entonces ese grupo que son amadores, que tal como lo define 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 4, que dice que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Ese caso de mi hermano Rafa Santana y el grupo de jóvenes que lo acompañaban se repite con mucha frecuencia. Y el que hace eso, como lo hacía yo también, no se da cuenta que Dios le dice en su palabra, nos dice en su palabra, que cuando eso no suceda, nos sacudamos el polvo de la chancleta, para que ni siquiera eso nos llevemos de ese lugar, porque su castigo, el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más soportable que el de ellos. Y por eso a veces uno tiene que sentir lástima, porque alguien sintió lástima por mí. Yo tenía un padre cristiano, ¿verdad?, que era copastor de una iglesia y que oraba por mí todos los días. Entonces, el que mi padre fuera cristiano, un cristiano verdadero, porque mi padre fue un cristiano verdadero, me hizo a mí ser hijo de promesa. Y Dios tuvo misericordia. Pero Dios te dice en tu palabra que tú no estás obligado a volver ahí. Si no te quieren recibir, sacúdete el polvo de tu sandalia y vete. ¿Sabe? A veces nosotros insistimos porque a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Pero Dios te lo dice claro. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas provienen del mundo y el mundo está bajo los dominios de Satanás. ¿Sabe? Ese es nuestro jefe cuando estamos en el mundo. Puede sonar duro, pero es la verdad. Ese es nuestro jefe, ese es el que nos guía, ese es el que dicta lo que nosotros vamos a hacer. Por eso cuando tú te vas a salir de ahí, él se siente incómodo, porque está perdiendo uno. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otras excusas que se presentan cuando nosotros estamos evangelizando. Por ejemplo, aquellos que te dicen, lo que pasa, varón, es que yo estoy esperando que Dios me hable.
Esa es una que la oímos mucho también. Yo estoy esperando que Dios me hable. Como que Dios le va a decir a la secretaria, llama a Juancito Trucupey allá a la tierra y dile que yo quiero hablar con él. No es así que funciona, ¿sabe? Cuando tú vas por la calle y te dan un tratado, cualquier hermano, cualquier hermana que esté repartiendo tratado en la calle, Dios te está hablando en ese momento. Cuando tú vas por la carretera y ves un cartel que dice arrepiéntete, Cristo viene, Dios te está hablando en ese momento. Cuando tú oyes un mensaje de la palabra, como este o como cualquier otro, en boca de cualquier predicador, Dios te está hablando. Porque así es que Dios se maneja. Dios te está hablando en ese momento. Tú no tienes excusa para decirle a Dios, tú no me llamaste. Te pasa como el hombre, el cristiano que no sabía nadar y cayó en el agua del río. Cayó en un río profundo y se está ahogando. Y fue un tipo en una yola y le dijo, ven, déjame ayudarte, déjame sacarte. Y le dijo, no, yo le sirvo a un Dios poderoso, no te apures, yo salgo. Y eso se repitió 3 veces, al final el cristiano se ahogó. Cuando llegó al cielo le dijo a Dios, Padre, yo te serví toda mi vida y clamé a ti cuando me estaba ahogando. ¿Por qué no me ayudaste? Y Dios le dijo, no te ayudé y te mandé un yolero 3 veces. 3 veces fue el de la yola a buscarte. Era yo que te lo estaba mandando. Entonces eso pasa también a veces cuando Dios nos está hablando y nosotros esperamos que Dios baje del cielo, se pare el frente de nosotros y nos diga, ven que yo quiero salvarte. Gloria a Dios. ¿Y por qué mentar así ligeramente nada más a aquellos que se dicen ateos? Los que no creen en nada, ni en Dios, ni en nadie. Solo creen en ellos. Eso es un grupo muy especial que regularmente la Biblia lo llama necio, porque eso es lo que son, unos necios, que no pueden creer en Dios porque no lo ven. Y ellos lo que no ven, lo que no pueden palpar, no lo creen. Eso me recuerda una famosa anécdota de una maestra atea que le está hablando de la no existencia de Dios a un grupo de alumnos pequeños y en una lo saca afuera y le dice, miren para arriba. Todos los niños miran para arriba. Ella le dice, ven a Dios, ustedes ven a Dios. Claro, los niños dijeron que no, obviamente. Ella le dijo, entren. Cuando entraron le dijo, ¿ustedes saben por qué ustedes no vieron a Dios? Porque Dios no existe. Pero había un niño que era hijo de cristiano y se paró. Le dijo, profesora, deme un momentito. Ok. Y le dijo a todos sus compañeritos, miren la cabeza de la profesora. Todos miraron la cabeza de la profesora. Y él le dijo, ¿ustedes le ven el cerebro? No. Ah, pues la profesora no tiene cerebro. Entonces esas necedades, lo mejor a veces es pasarla por alto. No hacerle demasiado caso. Porque son eso, necedades. Negar la existencia del Dios Todopoderoso es una necedad, porque la misma creación habla de su poder. Todas estas maravillas que nosotros vemos no se sucedieron de manera antojadiza. Hubo una mente superior que fue creando todas las bellezas. La misma complejidad del ser humano, de nuestro cuerpo, esa complejidad no puede haber sido fruto de la casualidad, ni de la evolución.
Darwin fue uno de los evolucionistas con la teoría de que nosotros venimos del mono pasamos al Homo sapiens, y del Homo sapiens, bueno, estamos aquí. Entonces, ciertamente hay animales que han evolucionado. Los hay. El problema es que el que le dio origen a esa evolución desapareció. Entonces, si nosotros evolucionamos del mono, la pregunta es ¿por qué hay monos todavía? Evolucionaron una parte de los monos y los otros no. Nos convertimos nosotros en seres humanos viniendo del mono y los otros monos no pudieron. Eso es una de las tantas cosas que el hombre sin Dios inventa para justificar su mantenimiento en este mundo pecaminoso. Ayer veía un programa en uno de esos canales, creo que History 2, hay dos canales History, hay uno History 2 y History Channel, creo que eran History 2, de que estaban planeando hacer una colonia en Marte para cuando la Tierra estuviera a punto de extinguirse, porque son tan necios que saben que la Tierra se está extinguiendo, poder colonizar el planeta Marte. Hay un famoso millonario apellido Musk, algo así, bueno, que andaba por el espacio en estos días, que está dedicando toda su fortuna para eso. Otro necio. Otro necio. ¿Sabe? La ciencia y Dios no tienen por qué andar separadas. De hecho, hay científicos que fueron muy creyentes en Dios. Muy creyentes en Dios. Lo hay ateos, pero hubieron científicos altos, científicos grandes, que fueron muy creyentes en Dios. Newton, por ejemplo, era un creyente en Dios y fue un tremendo científico, ¿verdad? Entonces, no utilices, amigo, excusa. Nosotros con este tema estamos concluyendo esta serie de 3 mensajes exclusivamente dirigidos a los amigos. No utilice excusa para no venir a Dios. Yo viví muchos años de mi vida utilizando excusa, escondiéndomele a Dios, huyendo de su presencia, pero ¿sabe? No había donde yo fuera que no estuviera Dios. En medio de mis borracheras, una noche, en un lugar muy exclusivo de aquí de la Romana, en medio de esas borracheras de vino, y a mí me asaltó un pensamiento, en medio de una fiesta, ¿verdad? Guitarras, cantantes, mujeres, vino. Y de repente vino a mí un pensamiento que me dijo, casi una voz audible, me dijo: Miguel, si tú te mueres ahora mismo, ¿para dónde va tu alma? De más está decir que el ánimo festivo que yo tenía desapareció, porque realmente caló en mí esa voz que casi podía yo ver quien me estaba hablando, que me habló en el oído. Si tú mueres ahora mismo en medio de esta francachela, ¿para dónde va tu alma? ¿Sabe? Eran los primeros tratos del Espíritu Santo con mi vida. Eran los primeros resultados de los
de las oraciones de mi padre para que yo alcanzara la salvación. Yo seguí con mis fiestas, yo seguí, ¿sabe? Pero poco a poco yo fui apartándome de ese mundo pecaminoso y empecé a oír, recuerdo que empecé a oír todas las tardes al pastor Ezequiel Molina. Todas las tardes. Ese era un trato del Espíritu Santo conmigo, pero yo seguía en el mundo. Hasta que llegó el momento en que no pude más. Vamos a concluir, amigos. Y yo quiero concluir haciéndote una exhortación. No difiera más tu salvación. No la difiera más. Nada garantiza que podamos estar vivos mañana. Nada. No importa la posición social, no importa tu posición económica, ni política. No importa nada. Mañana tú puedes no estar en la tierra. Hay miles de causas para morir. Así que hoy es el día. Esta es la hora de tú decirle a Cristo, sí, ven a mi vida. Límpiame de mis pecados. No permita irte de esta tierra sin Jesucristo. Porque si te fuiste de esta tierra sin Jesucristo, no hay nada que hacer por ti. No hay nada ni hay nadie que pueda hacer nada por ti. Ni tu dinero, ni tus padres, ni tus cónyuges, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tu posición social, política o económica pueden hacer nada por ti. ¿Sabe? Hay gente que nosotros, particularmente yo, gente que andan predicando el Evangelio, usan un lenguaje para predicar el Evangelio que yo lo he llamado terroristas espirituales, porque están mandando al infierno a todo el mundo. A mí particularmente esa forma de evangelizar no me gusta. No me gusta. Me gusta más decirle a la persona las cosas buenas que tiene Dios para ti cuando tú lo aceptas. Pero déjame decirte una cosa. El hecho de que a mí no me guste como esa gente predica, no quiere decir que lo que ellos están diciendo es mentira. El que no se arrepiente se fue para el infierno. No hay alternativa posible. Si te fuiste sin Cristo, te espera el infierno eterno. Y yo creo que solo saber eso debe llevarte a pensar. En estos días alguien posteó en una de las redes sociales algo que decía como, si te dicen que la vida es corta y hay que disfrutarla, dile que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Que quede claro. ¿Sabe? La vida es corta y hay que disfrutarla. Ok, el infierno es eterno. Eterno. Así que evítalo. Porque de ahí nadie te puede sacar. Amén. Quédate con esta palabra. Mira, yo quiero leerte 2 pasajes bíblicos para dejar por concluido el tema.
el primero está en Ezequiel 33:11. Dice Dios, dile, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. ¿Sabe? Dios no quiere que tú mueras, amigo, eternamente. Dios no quiere que tú mueras. Te lo dice claro ahí Ezequiel 33:11. Y dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De ahí es que Dios te quiere sacar, de todas esas condiciones en que el Satanás envuelve a uno cuando estamos bajo sus dominios. De todas esas cosas. Medítalo. Piénsalo. Ya no puedes tener excusa. Ya oíste la verdad. Yo voy a hacer una oración por los amigos, aquellos que esta palabra lo haya confrontado, que esta palabra de Dios los haya movido al arrepentimiento. Así que ahí donde tú estás, en esta noche, repite conmigo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mis cargas de pecados, Señor, entregándola a ti para que tú me limpies, Padre. Para que tú, Señor, borre mis iniquidades, Señor, y permita que de ahora en adelante yo viva conforme a tu palabra, Señor. Padre, para que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y permanezca allí hasta que yo vaya o tú vengas por nosotros, Señor. Perdóname, Padre, mis pecados. Padre, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, si hiciste esta oración, te repetimos como siempre, busca una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera, donde te enseñen el verdadero evangelio, donde te doctrinen en la palabra de Dios, donde lo principal sea eso, la palabra de Dios, no dogma de hombre, no tradiciones, no religiosidad, sino la verdad, el verdadero camino que es Jesucristo. Busca esa iglesia y congrégate en ella. Mantente en ella para que en la patria celestial nos veamos. Vamos a hacer una oración para quedar despedido de manera general y ya nos veremos en otra ocasión, si Dios lo permite. Padre, gracias, Señor. Lo que tú nos has dado, eso hemos dado. Dado por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Padre, que esta palabra encuentre un terreno fértil, Señor. Que esos amigos, Señor, que esos hermanos apartados, Señor, de tus caminos, vuelvan a encontrarse, Señor, y que sus almas sean preservadas del enemigo. Gracias yo te doy, Señor, y bendice cada amigo y cada hermano que ha estado en sintonía con nosotros. Hermanos y amigos, que Dios le guarde y que Dios le bendiga.